Señor Padre amado, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad cada vez de aprender de tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por la escuela sabática. Gracias por ese culto maravilloso, Señor, en los cuales aprendimos tantas cosas de cómo estás guiando este mensaje, de cómo hoy podemos identificar, Señor, esta verdad presente, una bendición especial, un tesoro para nuestros tiempos, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe en lo que es este estudio, nos ayude a profundizar, a ver cada uno de estos conceptos importantes y sobre todo que lo podamos aplicar para nuestras vidas. Gracias por ese gran sacrificio que es hecho por nosotros. Gracias por ese amor infinito que no podemos comprender. Gracias por hacerte no perder la paciencia con nosotros en la manera que te fallamos, que te defraudamos, que pisoteamos tu sangre, Señor. Gracias por ser pacientes con nosotros, Señor. Gracias por no desecharnos a pesar de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Gracias por estar ahí, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición y todo esto lo pedimos para perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a estudiar la tentación en el desierto de Jesús. Creo que aquí nos vamos a llevar unos buenos días. Van a ser varias partes de lo que es este estudio por todo lo que conlleva y quizás vamos a entender un poco del por qué estudiar la tentación de Jesús justo en el momento que estamos viviendo. Vamos a hacer la referencia de lo que encontramos en la Biblia, porque de los cuatro se repiten tres evangelios, de tres maneras diferentes y en el transcurso de este estudio vamos a entender el por qué. Vamos a estudiar Mateo 4, y hoy simplemente vamos a tocar la primera tentación. Hoy nos vamos a quedar, vamos a enfatizar lo que más podamos. En uno de los estudios, por ahí en la tercera parte, ampliaremos, sería como repetir los conceptos que vamos a ver el día de hoy, pero con una ampliación especial del por qué las tentaciones están en este orden. ¿Qué vamos a entender nosotros y por qué se estructuró de esta manera? ¿Por qué Satanás fue llevando a Jesús cada vez en cuanto al terreno que a él le convenía? Porque pues no fue elegido al azar. No fue que primero voy a hacer esto y después les espero, no improvisó y quizás vamos a entender un poco en nuestro tiempo cómo lo aplicamos para nuestras vidas. Entonces vamos a leer Mateo 4 del 1 al 4. Mateo 4 del 1 al 4 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu fue llevado? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces ahí vemos claramente un contexto claro, un respaldo de lo que son la divinidad de tres personas. Jesús y el Espíritu Santo para muchos dicen que es el mismo, pero vemos claramente que no. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer, el otro está en Lucas 4, del 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el otro evangelio lo vamos a encontrar en Marcos. Vamos a leer Marcos 1, 11 y 13 y dice lo siguiente.
Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vemos que la estructura de los evangelios nos dan un aspecto diferente en cada versículo de lo que hemos leído. Ahora quizás vamos a empezar a entender un poco el porqué. Pero este es fundamental para algo que vamos a tocar en el medio del estudio, porque nos enlaza lo que pasa en el bautismo con lo que tiene que ver con la tentación de Jesús. Sobre todo, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a mirar desde un punto de vista muy claro, desde el espíritu de profecía, como desde la palabra de Dios, de por qué era tan decisivo esta tentación de Jesús. ¿Realmente qué estaba en juego? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Para muchos, eh, Cristo simplemente busca la tentación. ¿Era necesario que Cristo buscara la tentación? ¿Realmente esto fue así? ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Cristo busca la tentación? Esta tentación, ¿por qué es crucial? ¿Por qué es fundamental esta tentación? Este episodio en la vida de Jesús. Hermana Luz. Bueno, en todo el contexto de la Biblia y leí un día en el Cristo triunfante, el Señor nos está mostrando con esto que hizo y permitió pues que el maligno lo tentara y nos enseñó que debemos ayunar y debemos orar y estar cerca de Dios para prepararnos para todas estas tentaciones. Dice que ese fue el ejemplo que nos dejó a nosotros para mostrarnos que nosotros sí podemos con la tentación. ¿Con la ayuda de quién? De Dios y del Espíritu Santo, ayunando y orando con todo fervor. Pero Cristo busca la tentación. Él va al desierto buscando la tentación. No, ¿Por no, qué? porque él no era pecador ni le interesaba buscar la tentación. Le interesaba enseñarle a la humanidad qué podía pasar. Los demás qué piensan. Que no buscó la tentación, él simplemente fue llevado por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer una lectura. David, Entonces, dime, en Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Me llamó la atención esa afirmación, ¿sí? ujú, Que dice para ser tentado, o sea que él sabía que iba a ser tentado allí en el desierto. Quizá, pero, no sé si él, no creo que él lo haya buscado, porque como dijo la hermana, él no es pecador, él no era pecador, entonces, pues, pero no sé qué tiene que ver este versículo con que él haya sido tentado, no, por eso no sé decirte si sí, yo, él tenía que saber que iba a ser tentado, pero no creo que él por sus propios medios haya ido allí para ser tentado. Y ahí dice muy claramente, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. No sé qué me puedas decir con respecto a eso. es que hay un aspecto importante en los cuales vemos que está actuando la tercera persona de la divinidad. Fue llevado por el Espíritu, pero el Espíritu Santo sabe lo que va a acontecer. Jesús simplemente está siendo instruido, lleno del Espíritu, y se le está revelando la misión que él tiene que desempeñar, no solo con lo que le enseña a su madre, sino que el Espíritu Santo constantemente lo vive guiando, lo vive redarguyendo, lo vive como tal, llenando de todo lo que será su misión. Entonces, el Espíritu Santo sabe lo que va a acontecer.
Cristo va al desierto por algo en especial que vamos a estudiar. El Espíritu Santo sabe lo que va a acontecer, pero que Jesús directamente lo haya ido a buscar como parte de un desafío. Venga, yo miro si yo estoy listo para vencer a Satanás. También viene una parte importante, es que era fácil porque es Dios. Entonces, simplemente Dios no podía ser derrotado. Eso es un concepto que para muchas personas en cuanto a la naturaleza de Cristo les cuesta demasiado. Y vamos a ver que es todo lo contrario, que Hermano Jesús era David, mucho más vulnerable por el tema de poder ser tentado, más que nosotros, claro que sí, lo vamos a ver el por qué. hermano David, buenas tardes, feliz sábado para todos. Hermano Daniel. Pues desde mi punto de vista, ¿no? Desde la comprensión, es que Jesús fue llevado por el Espíritu, pero él iba en condición de hombre, de humano. Él no iba, se entiende que no tenía esa visión desde antes de sucederle lo que sucedió. Y vemos que muy claro que dice que después de estar en el desierto, el tentador se le acercó, o sea, fue hasta él estando en el desierto, y llegó hasta él para tentarlo. Entonces, se entiende que él fue llevado por el Espíritu Santo en su condición de humano, mas no como condición de Dios, de omnisciente, omnipotente, omnisapiente, en ese momento, ¿no? Sino que ahí hay un punto importante porque Jesús igual siendo Dios, nunca, y Jesús siendo humano nunca deja de ser Dios, simplemente está velado. Y aquí hay un aspecto importante de por qué esta tentación es mucho más fuerte que cualquiera que nosotros podamos tener, porque Jesús tiene una doble naturaleza. Entonces nosotros en nuestra carne, en lo pecaminoso que es, pero Jesús siendo Dios, Jesús todo lo que le pidió Satanás lo podía hacer. Si Jesús pide que las piedras se conviertan en pan, lo puede hacer porque es Dios. Pero si viene una parte importante en la que es el Espíritu el que lo guía, es la dependencia que él tiene constantemente al Padre. No es la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Algo importante que vamos a ver en el transcurso de la dependencia que tenemos que tener con el Padre para situaciones como esta. Nosotros quizás todo en lo que leemos en la Biblia nos ha marcado un poco el hecho de que es el desierto para nosotros, el desierto que representa para nosotros. Y simplemente les llevado al desierto y Jesús busca esa comunión con Dios, pero también en el desierto puede tener una connotación totalmente positiva como negativa, esa equivalencia que vemos en la Biblia. En el desierto vimos todo lo que sucedió, que esa dependencia de Dios con el pueblo hebreo antes los llevó a ser rebelde, antes los llevó a soltar la mano de Dios. Jesús hacía todo lo contrario, aislarse, el separarse del bullicio de la ciudad para estar en una mejor conexión con Dios. Y vamos a ver un aspecto importante del por qué, sobre todo el Evangelio de Marcos, marca la tentación de Jesús de una manera diferente a los otros dos evangelios. Vamos a leer ciertas citas en los cuales vamos a ir un poco desglosando cada uno de estos puntos y nos va a ir quedando un poco más claro. Esto es el capítulo 12 del deseado de todas las gentes, la tentación. Tanto en el deseado como en el ministerio de curación, el aspecto y el enfoque que Elena le dio a la tentación de Jesús es muy diferente. Por eso, quizás en los próximos estudios vamos a ir tocando aspectos que no los vamos a ver el día de hoy, pero será interesante. Algunas citas porque el capítulo es algo largo, pero vamos a complementarlo con lo que leímos. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Tanto el Padre como el Espíritu Santo sabían lo que iba a acontecer. Él no invitó a la tentación. No es voluntad de Jesús. Yo voy porque yo quiero probarme. Yo voy porque quiero tener ese encuentro cara a cara con Satanás. Vamos a ver que ese encuentro cara a cara con Satanás, desde un punto de vista claro, personal, como lo leemos, porque quizás tuvieron otra entrevista, quizás se vieron otras veces, pero este aspecto es importante por el cambio de lo que pasó en el cielo con Satanás y por lo que dejó Cristo en el cielo para venir a encarnarse como hombre. Entonces dice, él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Estar solo, contemplar su misión y su obra. Hoy representa un poco lo que es ese remanente, lo que vimos en el culto pasado, de la pierna quebrada, de lo que representa la angustia de Jacob. ¿Dónde estaba Jacob? Se iba a encontrar con su hermano. ¿Y en dónde estaban? ¿En qué lugar? Tuvo que aislarse, tuvo que separarse, confesar como tal su pecado,
en ese encuentro como tal más personal, donde se muestra esa agonía, ese cargo, ese arrepentimiento genuino, Jesús va al desierto para estar solo. Y es quizás parte importante que se ha resaltado durante todo este periodo de lo que ha sido primavera-otoño, de lo que es estar solo, lo que es usted centrarse en su misión, en su relación con Dios, en guardar silencio. Yo sé que tampoco eso quiere decir pues que no toca hacer la obra, yo sé que eso pues no quiere decir que entonces vamos a dejar de predicar, pero es el momento de callar, es el momento de estar quietos, es el momento de enfatizarnos en lo que tenemos que desempeñar. Ir al desierto, lo que puede representar también el haber quedado solos, el haber recibido señalamientos, el haber tildado constantemente de rebeldes, de que somos disidentes, de que simplemente incluso el espíritu de Satanás nos está guiando, pero lo mismo como tal dijeron de Jesús, hacía los milagros en nombre de Belcebú. Entonces ese desierto representa estar solo, ese rechazo, ese abandono, tanto voluntario, porque sé que ahí encontraré la compañía de Jesús, pero a la vez para muchos simplemente es quedar solo y por no quedar solo yo busco la compañía simplemente por aceptación. Entonces miremos quizás un enfoque muy distinto desde el humano a como lo ve Jesús. Jesús sabe que al desierto, sabe que al campo tiene mejor conexión con Dios. Nosotros el aislarnos representa todo lo contrario, el temor a estar solos, el temor al señalamiento, el temor a la crítica, simplemente aceptación por ser parte de un grupo o ser parte de algo. Es lo que cuesta a mucha gente a no salir de la iglesia. Iglesias que como tal tanto se ha predicado han sido desechadas. Entonces nos dice para contemplar su misión y su obra. Hoy estamos en ese desierto, en todo lo que aconteció. 3 chascos hablábamos esta mañana, ya llevamos prácticamente ese mismo número, no es una sensación muy agradable porque pues eso que usted constantemente le estén dando palo y piedra, o su credibilidad, o que usted simplemente está loco, o que usted no es extremista, o que usted no tiene argumentos para lo y que le llueven y le llueven simplemente gente que si está en el suelo te quiere derrumbar y te quiere destruir. No es una situación agradable y tampoco se hace adrede, porque no se hace en el sentido de usted sentirse la víctima, de usted ver, remarcar la importancia, simplemente es que vea, yo soy especial porque mire cómo me caen encima, porque hay muchas personas que ese papel de víctima les gusta, pero cuando hay un trasfondo de defender la causa de Dios, el concepto es totalmente diferente. Entonces dice, contemplar su misión y su obra. Hoy podemos entender lo que está a punto de acontecer. Podemos entender el papel de la obra que cada uno tiene que desempeñar, esa preparación especial de los talentos que hemos venido estudiando y lo que implica ese derramamiento de la lluvia tardía y mi papel y mi responsabilidad en la obra. Podemos comprender eso en este momento. Sería el mismo caso de estar en el desierto, sería el mismo caso esa conexión con Dios, esa mejor relación de orar más, de incluso de lo que no podemos entender en todo lo que se presenta. Es fundamental esa relación, el aislar, el concentrarse, un estudio personal, pero quizás nos enfatizamos más de lo que tenemos que hacer, de enfocarnos a dónde vamos a llegar, de enfocarnos si este o esto no va a entender, pero muchas veces tengo que partir del punto de partida de que mi salvación es importante. Pablo decía claramente de qué me sirve, espere que hay un micrófono abierto, si alguien, no sé quién será, si alguien lo puede cerrar, por favor, desde aquí no puedo, listo. Eh, Pablo siempre resaltaba esto, listo, yo puedo ser heraldo de salvación para los demás, pero si yo me quedo por fuera, ¿de qué me sirve? Hoy veíamos los dos casos, porque hubieron 2 llamamientos antes de Elena de White. Siempre se enfatizaba, eran 2 hombres. Quizás las oportunidades que Dios tuvo para esos beneficios, ese privilegio, para personas no lo vieron así, simplemente lo desecharon, lo pasaron por alto, hasta que Dios elige a Elena de White. Entonces eso nos lleva un poco importante en cuanto a lo que entendemos y a lo que se ha venido desarrollando en los últimos años, lo que nosotros hemos podido comprender y estudiar, en que eso no nos va a ser indispensable. Independientemente que hagas o no hagas, la obra tiene que avanzar. Entonces, contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Ayuno y oración. Hoy será que estas características importantes de la relación del cristiano, de la vida cristiana, serán diferentes para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Era importante fortalecerse porque sabía la prueba que venía. Tú puedes entender la prueba que se viene, puedes entender todo lo que se va a desarrollar después de ese acontecimiento, todo lo que se viene para el mundo. Incluso hoy simplemente podemos ver como un llamado de atención. Lo que pasó en Colombia es un llamado de atención, porque para la magnitud del evento que se llevó a cabo, más allá que las vidas son valiosas, pero para hacer una proporción que en Colombia en este momento, si no estoy mal, son 324 muertos que van con un terremoto de estos magnitud.
que es quizás el terremoto más fuerte de los últimos 100, 200 años, porque el otro fue 8.8, pero no había tanta población. Pero miramos un poco la equivalencia con Venezuela, casi 80.000 personas fallecieron. Cuando miramos la equivalencia con el de Turquía, con el de Ankara, fueron más de 83.000 personas y aquí son 324 personas que fallecieron. Ese es el llamado de atención. Es un llamado de atención porque te está diciendo tiembla en Italia, tiembla en España, tiembla en Japón, tiembla en Indonesia, tiembla en Perú. O sea, te está avisando de algo importante, de algo grande. ¿Cómo te vas a preparar por ello? Porque simplemente compres linterna, porque tengas una reserva de mercado como tal, esa es tu preparación. ¿Qué es lo que más pesa como tal? Una preparación espiritual. ¿Qué representaría para nosotros en un evento como estos habernos quedado? Estábamos listos, estábamos preparados, alcanzaríamos la salvación, conservamos la corona. Ese es el punto fundamental de lo que nosotros tenemos que entender, porque Jesús va para una preparación especial, ayuno y oración. Hoy nosotros lo entendemos, hoy vemos un panorama mucho más claro de lo que se viene. Hoy vemos que mientras otros quieren una realidad totalmente diferente, nosotros la comprendemos, la vemos a diario, se sustenta, se comprueba, pero a la vez eso nos pone en una inactividad. Entonces, es un arma de doble filo para nosotros en cuanto a la tranquilidad. ¿Qué debemos hacer en este momento? Estar en esa relación de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Oración y ayuno. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Desierto de la equivalencia de lo que hablamos. Quedas en el momento crítico, en el momento difícil para ti, en el momento de una situación en la cual incluso espiritualmente te sientes que no estás conectado con Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Va por ti, estás más débil. Va por ti porque no estás en esa fortaleza o ese escudo que representa a Jesús, de lo que representa a Dios cuidándote como tal y velando por ti. Entonces es un momento delicado. Todo lo que hemos pasado, desde de ser un grupo más grande, de ser un grupo más pequeño, cada vez se va segregando más. Incluso hay hermanos que están en dos aguas, hay hermanos que quisieran estar acá, hay hermanos que siguen al otro lado, por el tema de decisiones, por el tema de cariños, por el tema de tantas cosas y tantos argumentos que expresan. Pero, sin embargo, esa indecisión pasa factura. ¿Cuántos hermanos se quedaron en el camino? ¿Cuántos hermanos ni siquiera de un lado del otro quieren estar? ¿Cuántos hermanos volvieron atrás? ¿Cuántos hermanos volvieron al mundo? ¿Cuántos hermanos volvieron a la iglesia adventista? ¿Cuántos hermanos volvieron a Babilonia directamente? Entonces, miremos que cada aspecto y cada situación va a ser diferente. De cómo se maneje, pero sobre todo Satanás aprovecha esas oportunidades. ¿Para qué? Para atacar. Él vio, esta es la oportunidad, aquí va a ser más débil, aquí está solo, aquí pasa por una prueba importante que es un ayuno muy extenso, que tampoco quiere decir que lo que vamos a estudiar va a ser una regla aplicable para que nosotros tengamos que ayunar 40 días, porque eso no es así. Hay personas, iglesias, que han hecho estricto un ayuno de esta cantidad de días, con resultados supremamente funestos, tanto para los niños como para las mujeres. Y eso no es un mandato como tal que usted tenga, hay que ayunar, pero según a la capacidad como tal, no poniendo en riesgo el por qué es el ayuno, conceptos muy equivocados de que yo ayuno por tener el favor de Dios. El ayunar a tener una mejor conexión con Dios, de lo que implica para nuestra vida, el alimento, la limpieza, nuestra mentalidad, una mejor percepción de las verdades, lo que implica el alimento que embota y lo que implica un alimento saludable que realmente te ayuda a ser más receptivo y sobre todo a retener un poco más de lo que se enseña. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo de las tinieblas. Aquí se estaba definiendo el futuro, no solo de ellos, de los que estaban en ese entonces, de esa generación. Estaba en juego lo pasado, lo presente y lo futuro para nosotros. Aquí se estaba definiendo el destino de cada uno de nosotros, incluso de las personas que estaban en el cielo. En ese momento, ¿quién estaba en el cielo? Elías, Enoc, Moisés. A esas personas, si Jesús falla en este momento, hubieran tenido que bajar. ¿Y cuál sería quizás el destino de nosotros como humanidad? La muerte, el caos, simplemente sin esperanza, sin vida eterna, sin esos problemas que leemos en la Biblia. Y Jesús como tal hubiera sido, ¿qué? Caudillo de Satanás. Hubiera sido como tal en cuanto al pecado de su semilla como tal. Hubiera sido parte como tal de la desgracia y de la maldición de este mundo. Pero no, no podía pasar porque era Dios. Eso es un concepto equivocado y lo vamos a ver. Después de inducir al hombre, después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo.
Miremos el tema de la estrategia porque fue un engaño. Él no se muestra como es, él utiliza un disfraz. Sin embargo, él dice que el hombre entrega su dominio para que él domine el mundo. Sí, se le entregó. Por eso es que va al concilio en Job a ser representante de este mundo. Pero ¿será que fue de una manera voluntaria, sino que a través del engaño? Totalmente una estrategia muy distinta a lo que utiliza el Padre y lo que utiliza Jesús. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como dijo el hombre, Cristo había de permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Pero eso estaba en juego. Eso es lo como tal era lo que estaba en disputa en ese momento. Más adelante nos dice, desde el anuncio hecho a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. La semilla que tanto hablamos, la ley que dice Pablo, el bien que quiero hacer pero que no hago, la ley de los miembros que me lleva a hacer lo contrario. Esto es lo que habla en cuanto a esa semilla, esa enemistad. Satanás lo sabía. No había un poder absoluto como tal como él quería gobernar. Pero si Cristo cae, esto como tal, la esperanza para el ser humano hubiera caído. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. Más adelante, en este párrafo nos dice, los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. El contexto de los sacrificios, ¿cómo nos cambió? Sacrificios humanos, hoy vemos quizás el tema de los aztecas. ¿Y cuál era el principio incluso lo que se veía en los eclipses? ¿Por qué derramaban sangre? Porque decían que el dios del sol, el dios del cielo estaba enojado y era la única manera que pidiendo sangre se iba a calmar. Y eso no ha sido el contexto que muchas veces he visto a Jesús, que se deleita en la matanza, en la muerte de niños, que es un Dios asesino. ¿Cómo ven la mayoría de las iglesias al Jehová de la Biblia, del Antiguo Testamento? Que es diferente al Nuevo y que simplemente era un asesino. Pero el contexto no era totalmente diferente. ¿Qué quería mostrar con los sacrificios? Que iba a entregar a su propio hijo por amor a la humanidad. Pero el contexto es que Satanás venga y lo cambia. Y dice, no, simplemente él como se deleita en la destrucción, por eso pide sangre. Y ha sido cambiando el contexto. Ahorita va a haber algo muy interesante más adelante que vamos a ver. Esto implica para nosotros, cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. Satanás estudiando las profecías de cuando Cristo iba a venir. Hoy el pueblo que dice dar un mensaje estudia las profecías del advenimiento de Cristo, porque es que no solo estamos hablando de Cristo en este momento, de su sacrificio en la cruz, es parte del plan de salvación de las distintas etapas. Cristo viene como redentor. Ahorita viene ese Cristo triunfante, esa consumación, a reclamar como tal a los suyos. Ya está ese puente, ya están esas mansiones hechas en el cielo. Cristo ya viene por su pueblo. La redención total, el círculo se cierra. Por lo tanto, tendríamos que estar estudiando las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo. De generación en generación, trabajó para cegar a la mente acerca de esas profecías. Hoy no nos podemos a pensar si Satanás ha actuado de esta manera, no podría estar actuando de nosotros de la misma manera. Si no quiere que usted estudie, si no quiere que usted vea lo que Dios le está mostrando, ¿de qué manera cree que lo utilizaría? ¿Utilizaría quizás herramientas diferentes a las que ha utilizado en los 6.000 años? Si aquí le ha funcionado a través de las décadas, ¿no va a funcionar ahora? ¿Cuál sería la excusa para no estudiar profecía? ¿Qué podríamos decir nosotros? Quizás no es importante, no es relevante, no es la totalidad, quizás sea otra cosa, no es tantas cosas que nos podemos centrar. Y entonces, ¿de qué manera actuaría Satanás en la vida de cada uno? Porque dice, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, de que cada vez que Cristo iba a aparecer. Dios da un mensaje, una preparación, no quiere coger a nadie de sorpresa, pero nos cega. Entra la pereza, entra quizás no esas ganas, ese fervor, esa pasión por aprender. Nos estamos jugando la salvación. Y sin embargo, la salvación no la vemos de esa manera, porque yo creo que mi salvación la puedo adquirir de otra manera. Yo creo que mi relación con Dios, si yo hago esto, entonces eso será suficiente. Y si Dios te envía de esta manera para que te prepares para engaños importantes como los que hablamos esta mañana, ¿no sería fundamental tener todas las herramientas, la armadura que tanto dice el apóstol que debemos tener? Sin embargo, dice, a fin de que rechace a Cristo en ocasión de su venida. Lo que representa, Cristo, ¿cómo viene?
No se habla que Cristo vino desde el 2001 en el contexto en que se levanta en ese juicio. Cuando hablamos parte de la segunda venida de Cristo, simplemente hablamos de la consumación cuando lo vemos en el cielo. Hoy nos está llevando un juicio. Hoy no es como está a punto de caminar en la tierra de la manera que lo hemos estudiado, a través de sus dos testigos, a través de la revelación de profecías que estuvieron selladas durante tanto tiempo, de interpretación que correspondía para este tiempo. Pero ¿cuál es la excusa? Entonces, cuando nos paramos en una excusa, podemos entender que Satanás está haciendo su labor. Porque si tú lo comprendes, porque si es certeza tuya, ¿tú qué vas a hacer? Tú lo vas a compartir. Y tú vas a hacer que muchas personas tengan esa misma luz que Dios te dio. No por sabiduría, no por inteligencia propia, sino que es un don que dio el Espíritu Santo, que eso es algo que no podemos cerrarnos. Dios actúa, Dios hace milagros, Dios todo lo puede. Entonces, no es condicionarnos en qué tanto vamos a aprender, qué tanto vamos a retener, qué tanto lo puede ver esta persona, porque estamos condicionando, limitando el poder que Dios puede hacer, sobre todo el Espíritu Santo. Entonces, es importante esta parte, porque miramos que Él se empeña en cegar todo lo que tenga que ver profecías. Él lo tiene clarísimo, pero pues la verdad Él siempre lo va a tratar de ocultar. ¿Hasta ahí algún comentario, algo que quieran añadir? ¿Vamos bien? ¿Claro? ¿Duda, pregunta? Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Lo identificó. Él ya lo había estudiado en la profecía. Él tiene que llegar. Y ya se dio cuenta quién era. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Tembló, tuvo miedo. ¿Por qué? Él no comprendía lo que venía a hacer Jesús. Él lo estudiaba, él no analizaba, sabía que iba a venir, pero ¿por qué lo iba a hacer? ¿Por qué tener que dejar el cielo para venir acá? Si él como tal se aferró tanto al cargo que tenía y no entendió esa naturaleza del pecado que se desarrollaba en él, ¿cómo era posible que siendo Jesús el Hijo de Dios lo fuera a hacer? Y que se desprendiera de una manera que él como tal lo carcomió y que el punto no ha superado, porque Satanás se empeña tanto en destruir al ser humano. ¿Qué extraña tanto del cielo? ¿Será que lo extraña? Demasiado. ¿Y cómo es su manera de actuarlo? De la peor manera, de la parte en que Cristo nos ama a nosotros, creando ese puente y que ese puente ya no está para él. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondar el misterio de este gran sacrificio, no lo comprendía. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. Tantos mundos, tantas razas, tantas creaciones, destruir esto, imaginémonos en las manos de Satanás, con el espíritu de Satanás. ¿Qué hubiera hecho? Barre este mundo para crear otro. Pero porque Jesús no lo iba a hacer. Tenía el poder de crear, porque iba a dar su vida por simplemente una oveja perdida de las 99 que leemos en la Biblia. La gloria y la paz del cielo, el gozo de la comunión con Dios, eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Nos damos cuenta de lo ilógico que muchas veces somos de seres humanos, incluso conociendo esto. Sabemos lo que domina como tal a Satanás, esa envidia, ese orgullo, ese ego, esa presunción. Y muchas veces queremos participar del destino de Satanás y rechazamos la invitación que Cristo nos brinda. ¿Y cuál es el destino y cuál es el camino? ¿Qué brinda el uno y qué brinda el otro? ¿Y por qué más nos inclinamos? Entonces, parte de su egoísmo es, bueno, yo estoy desechado, yo estoy perdido, ya estoy condenado, voy a ver a cuántos más me voy a jalar. Y eso le implica mayor dolor y sufrimiento para Dios, porque a Dios le duele lo que pasa con la raza humana. Pero Dios extiende sus manos de muchas maneras, en un mensaje claro, en una verdad, en más conocimiento, en más ciencia, en más comprensión, pero pues quizás nos influye mucho más lo que Satanás nos busca en cada uno. Esto lo lograría induciéndonos a menospreciar las cosas celestiales y a poner sus afectos en las terrenales. Nos aferramos a lo terrenal y es parte de la estrategia de Satanás. Desviamos lo celestial y nos enfocamos en lo terrenal. Lo terrenal
simplemente pasajero. Lo celestial, lo eterno, y lo pasamos de vista. Y aquí viene una parte importante del por qué lo que es Marcos toca este aspecto importante. En ocasión del bautismo, Satanás se hallaba entre los testigos. Él estaba ahí presente, mirando cuándo era la mejor ocasión, mirando cómo se desarrollaba todo lo que había estudiado en profecía, mirando incluso en cuanto al cumplimiento, porque lo del bautismo de Jesús lo estudió en la profecía de Daniel. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová testiguar la divinidad de Jesús. Y esto es importante porque miremos por qué el Evangelio lo toca, y esto es un punto que tenemos que tener claro. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, que esta es la cita que tanto raya tanto adventista, semejanza de carne de pecado, semejanza igual, carne de pecado, la tendencia mente santa, cuerpo santo, lo que estudiamos en la naturaleza, esta parte ya la hemos aclarado con los estudios. El Padre mismo habló, antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo, ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Y eso es mucho del concepto que se tiene a través de esta falsa moral, de tanto daño, de atacar la iglesia, atacar el remanente, atacar la verdad. Porque Satanás tiene la estrategia que si nadie espera a Cristo, que si te alcanza a desviar la mente del mundo pensando en lo terrenal, esto no puede acabar. Es que esto simplemente es parte de un ciclo. Vienen estos desastres y después la tierra entra en una nueva etapa y esto simplemente acá nos vamos a quedar. Cuando usted piensa de esa manera, incluso siendo cristiano y siendo adventista, adventista marca el segundo advenimiento de Cristo, por lo tanto somos las personas que más estudiamos porque no solo lo esperamos, sino que nos preparamos, entonces simplemente Satanás está ganando, porque no nos preparamos realmente para ese encuentro. Acá hay un hecho importante, vamos a verlo ahorita más adelante. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Él entendió en ese punto, sí o sí tengo que ganar. Y si no gano, las consecuencias iban a ser eternas, tanto de una victoria o como de una derrota. Lo identificó. Por eso fue a por todas. Y vamos a ver cómo este enfoque en cuanto a la tentación de Jesús tenemos que verlo de una manera muy diferente a como lo hemos visto, porque no es un simple hecho, no es un capítulo más de la Biblia. Es un hecho supremamente importante, es el centro de lo que todo esto implicaba. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Hay casos en los que nos hemos leído, como el caso de Charles Darwin, en los cuales él vio un talento desde que era muy pequeño y él dijo, este es para mí, este yo lo elijo y este yo lo entreno. Y mire todo lo que ocasionó la evolución de las de especies, esta teoría. Satanás se ocupa de ciertos casos puntuales. El caso de Eva fue puntual. Cuando le dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? No, esto solo lo puedo hacer yo. Se tiene esa confianza. ¿Cuántos de los conflictos que hoy se están desarrollando en el mundo, cuántos irán a la cabeza de Satanás? ¿Cuánto estará Satanás haciendo esa guerra para que realmente se dé? ¿Cuánto se le está encargado personalmente de que esto se desarrolle? Porque lo podemos ver incluso en Daniel, podemos ver cuando Gabriel, diciéndole explicándole a Daniel que incluso Miguel había tenido que ir a ayudarle. O sea, así Cristo como se tiene que ir a personificar, a actuar de una manera puntual en cada uno de estos eventos, miremos que Satanás lo hace, porque él tiene que llevar su agenda adelante. Pero todo el blanco del infierno está precisamente contra Jesús. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida y para ello tiene poco interés. ¿Qué pasa cuando no estudiamos en sí cada uno de los símbolos de la tentación de Jesús? Vas a pasar por alto de que esa guerra en esa tentación es lo que tú vives a diario en tu corazón. ¿Quién predomina en tu corazón? ¿Jesús o Satanás? Cuando simplemente cedes a las tentaciones de Satanás, cuando simplemente no te aferras a las herramientas que Cristo te da.
sea, no, esto es una herramienta, una lucha en cuanto al pasado del ser que te creó. Es algo presente, algo puntual, porque es lo que se desarrolla diariamente en nuestras vidas. ¿Qué semilla predomina sobre la otra? Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo, del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Ostentación, presunción, quizás abundancia, ego y orgullo. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vence a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Esto era lo que estudiamos hace poco, porque el símbolo que aplicamos en la Biblia, que encontramos a Jesús, se le conoce como el segundo Adán. Lo dice como tal la Biblia. No es algo que está en figuras y en símbolos, sino que es algo tácito y completo. No es el segundo tanto, no es el tercer tanto, sino se le conoce como el segundo Adán. ¿Quién puede recordar cuál es la diferencia en la naturaleza de Adán a la naturaleza de Jesús? ¿Quién puede recordar eso que ya lo estudiamos? La Pues naturaleza de que Adán antes del pecado. Adán es carnal y Cristo es espiritual, ¿no? Antes de que Adán pecara, ¿cuál sería la diferencia en la naturaleza con Cristo? ¿Quién tiene más ventaja? ¿Jesús o Adán? En ese momento Adán tenía más ventaja que Jesús, ¿Por qué? porque él fue creado o sin tendencia al pecado Ujú. y su naturaleza era totalmente limpia de pecado, no había nada de esa insinuación. En cambio, Cristo le tocó ya un cuerpo con mucha carga de pecado arrastrada casi por 4.000 años. Bueno, por 4.000 años prácticamente. Bueno, mira, ahí hay una línea que sí y una línea que no. Porque antes del pecado de Adán no había tendencia. Recordemos que la palabra pecado no solo se habla de la consumación en cuanto al fruto, sino lo que es tendencia. Ese mal hábito en un pequeño que se da en formación a los 7 años, que se va como tal formando, ya pasa a una consumación directa de lo que ha sido un mal hábito. Ya se convierte como tal en pecado. Que eso es una parte, una descripción que, por ejemplo, la Iglesia Católica simplemente pecado es la consumación, el fruto. Todo lo que marque tendencia en la Biblia es pecado. Raíz y rama, dice la Biblia. En ese punto como tal, sí, pero Cristo no tenía esa tendencia. Cristo nunca tuvo la tendencia al mal. Cristo no tuvo esas mismas insinuaciones que lo llevaran a pecar. El cuerpo de Cristo estuvo limpio. Recordemos todo lo que pasó en la fecundación de Cristo, cómo el Espíritu Santo es el que limpia esos genes para que esa semilla que todos tenemos, Jesús no la tenga. Eso no quiere decir que entonces a Jesús le iba a tocar más fácil, porque vamos a ver que no. Vamos a ver las diferencias como tal en la naturaleza. Porque ¿quién tiene más ventajas? Las tiene Adán, de las que tuvo Jesús. Pero no por inclinación, no por insinuación, ni no por tendencia, sino por capacidad física, capacidad mental. Porque él ya carga con lo que dices de los 4.000 años de pecado. ¿Pero en qué sentido? No en la tendencia, no en la semilla, pero el cuerpo no era el mismo. Adán medía 5 metros, ¿cuánto medía Jesús? La tendencia en cuanto a la alimentación, la longevidad. Adán vivió 947 años. ¿Cuántos podrían vivir en la época de Cristo? Había una decadencia, una descendencia como tal, capacidad como tal mental, total, era totalmente diferente y eso es lo que nos va a citar esta cita. Para cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pasaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza, virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales.
No sucedía lo mismo con Jesús. Cuando entró en el desierto para luchar con Satanás, durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Entonces aquí vemos la diferencia. No solo en cuanto a la genética o las tendencias, porque iban a partir de lo mismo, pero su naturaleza no es igual. Portento físico, portento mental, incluso en cuanto a lo moral, incluso en cuanto a las circunstancias de lo que rodea, era muy distinto. Usted estar en el Edén, en el huerto del Edén, a estar rodeado de pecado, de ver vicios, de ver gente robando, pecado, adulterio, como le tocaba como tal a Jesús. Esa parte de esa influencia constante que lo abrumaba y tenía que retirarse constantemente. Sobre ese concepto, claro, duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. Hermano David, no, o sea, sí, yo lo hablaba también de la decadencia física y física que había, la diferencia entre la capacidad física que tuvieron los antediluvianos o Adán más que todos, a la diferencia física que cargamos hoy nosotros. Sí, era sobre, específicamente era también, lo quería decir desde ese punto de vista. Bueno, Sí, porque recordemos que hay ciertos adventistas que la naturaleza de Cristo es quizás ese punto importante para desviarlos. Hay muchos que dicen Cristo tiene una mente sana, pero el cuerpo estaba contaminado. Su cuerpo tenía tendencia. En base a la cita que acabamos de leer, a semejanza de carne de pecado, que ya vimos toda la connotación que tiene en el estudio que hicimos de la naturaleza de Cristo. No sé quién más tiene la mano levantada. Uni. Sí, David, yo me acuerdo que hace años surgió una pregunta en la iglesia: ¿quién tenía más desventaja, Cristo o el ser humano en la tentación? En ese momento, pues yo decía, Cristo estaba en más desventaja porque se tenía que despojar, se despojó de ser Dios. Y como era Dios, nos enseñó cómo teníamos que nosotros, cómo teníamos que nosotros rechazar la tentación con ayuda del Espíritu Santo, porque a él le quedaba difícil, decía en ese momento, como siendo Dios, no podía actuar como Dios para rechazar, para poner a Satanás en su sitio. Entonces, ahora noto algo aquí y me hago la misma pregunta: ¿quién estaría en desventaja? ¿Está Cristo o nosotros para la tentación? Y es la pregunta que te hago hoy a ti, para aclarar un poco más lo que yo pienso. Bueno, el tema, bueno, lo que te logré entender porque se escucha muy mal en cuanto al tema de la recepción del Internet. Mira, quizás el punto importante nosotros entenderte por qué Cristo pasa por esta, una de las razones es que nosotros no tengamos excusa. No, es que esto era más fuerte, es que esto me supera. No, es que yo ya sé, yo ya lo entendí, yo ya pasé por eso. Pero si tú confías en mí, tú puedes ganar la victoria. La victoria no va a ir ni en tus fuerzas ni en tu voluntad, porque no lo vas a lograr. Simplemente tu fe no te va a salvar. Es la fe de Jesús la que te lleva a la victoria. Entonces Cristo ya marcó el camino. Yo triunfé, yo ya pasé esa prueba, yo ya gané. Si tú te apoyas en mí, si tú confías en mí, puedes ganar. En cuanto a qué tanto es más complejo en este momento, nosotros tenemos que entender que lo de Cristo marca un punto más complejo en el sentido de su doble naturaleza, porque simplemente con un hambre tremenda siendo hombre, de esa doble divinidad que tiene, naturaleza, tanto humana como divina, entonces simplemente pues si él hace que las piedras se conviertan en pan, ¿lo puede hacer Jesús? Claro que sí, pero si Jesús hace algún milagro, al menos uno solo, para conveniencia propia, nosotros nos perdemos. Ahí Satanás hubiera demostrado que no estábamos para obedecer la ley, de que Cristo no nos hubiera podido salvar. Ese es el agravante y nosotros no vamos a pasar por eso porque no somos dioses. Por más que la nueva era como tal constantemente esté enseñando eso. Tenemos un concepto de Dios en nuestro interior,
Y eso nos lleva quizás a que si lo exploramos, si meditamos y respiramos, lo saquemos y vamos a ascender. De hecho, se habla mucho de los maestros ascendidos. Entonces, eso es un concepto que viene partiendo de eso, que Cristo no lo hizo precisamente donde lo haga, nos perdemos. Cuando lo atacaron en la cruz, cuando le dieron con todo, simplemente él saca su divinidad, todo mundo queda totalmente fulminado porque no puede resistir la gloria de Dios. Es un velo. Recordemos lo que estudiamos con lo que pasó Jacob. Jacob luchando contra el ángel. La noche como un velo. ¿Por qué? Suéltame que raya el alba. ¿Qué representaba? Si él fulgura como tal lo que es la gloria de Jesús, lo acaba. Pero aún Jacob, sabiendo lo que puede pasar, identificando quién era ese ángel, que era Jesús, no se quiso soltar. El concepto es totalmente diferente. No sé si el hermano Vicente tenga algo más que agregar, no lo sé. No, David, eso está claro como tú lo has explicado y así lo explica la hermana Elena Highway también. Para Cristo, y mire que vamos a ver un poco importante del por qué desierto, por qué una prueba y por qué alimento. ¿Qué tiene que ver todo esto relacionarnos con nosotros? Porque mire que va a ser algo importante. Quizás un evento como el que estamos pasando y un evento como los que se van a venir, ¿cuál va a ser la principal preocupación para muchos? Hoy quizás tu punto va a estar no sé, todos tenemos esa debilidad. No sé qué tanto para cada uno sea el tema del apetito, no sé qué tanto se pueda controlar el tema de la alimentación. Hay personas que sí o sí no necesitan ir a un restaurante y comer cierta comida especial para sentirse de cierta manera, no sé, como encontrar un lugar, aceptación, felicidad, satisfacción. Hay muchas personas que les pasa eso. Quizás en lo personal no es tanto eso, sino ya otro tipo de cosas en cuanto a material, sea un carro, sea una moto, sea el vestir. Cada uno como que tiene su enfoque con eso, pero ¿por qué como tal la comida? Si nosotros miramos el panorama de lo que estamos viviendo, un evento como los que estamos pasando acá, en los cuales pues yo no le voy a decir que Pereira en este momento aguanta hambre. A Pereira le está entrando comida por boca y nariz. Hoy hay personas en esos refugios que incluso se dan el lujo de rechazar comida. Usted va y les lleva algo y no, yo ya comí, ya me dieron esto y antes tienen ahí. Pero eso es porque la emergencia simplemente lleva unos días. ¿Qué va a pasar en un mes o 2 meses que la gente no quiere ayudar? La economía de este país, sobre todo de esta ciudad, que depende tanto del turismo, del negocio. De hecho, ayer hablaba en uno de los parques temáticos importantes que tiene este país, que está acá, en riesgo porque el turismo no llega y si no llega no podemos alimentar 500 animales que tenemos. Todo lo que conlleva esto, el punto en cuanto a la comida y la preocupación, porque no solo es un fenómeno como tal aquí en Colombia. Ayer se dio una cifra impresionante de que esa deuda en los Estados Unidos no aguanta más. Eso está que está ya, no aguanta más. Lo que conlleva la guerra, lo que conlleva eventos naturales como los que estamos presenciando. La comida, fundamental, la comida. Por comida, por tu ver a tu ser querido, a tus hijos, a tu hermano, a tu padre, aguantando comida, ¿tú qué harías? Aguantando hambre. ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Serías fiel a Dios? Cuando dependes como tal 100% de una prueba tan difícil, la podríamos vencer. ¿Por qué nos marcó una prueba importante para Jesús? De una preparación en su misión. ¿Acaso no vemos lo que está por el frente? ¿No vemos una escasez y una hambruna nunca antes vista? Incluso en medio del desastre como el que vivimos, les puedo decir, hay abundancia. Les puedo decir, usted encuentra de todo. Usted puede ir a un al costo, usted puede ir a un éxito en este momento y usted va a encontrar comida. Y cuando no sea así, ¿qué vamos a hacer? Entonces miremos que eso nos pone mucho más en contexto a comida, alimento, qué tanto nos apegamos, porque también tiene un efecto en lo espiritual. Si no comemos lo correcto, nos cuesta entender, nos cuesta memorizar, nos cuesta hilar conceptos, nos cuesta como tal verlo como otros lo ven. ¿Por qué les queda tan fácil y por qué yo no puedo entender? Hay un principio importante de alimentación, de comprender lo que lo hizo Cristo, lo hizo Jesús para prepararse y necesitaba, si no tenía tendencias, porque lo hace Jesús. Es el ejemplo, es la herramienta. Ahí está el camino, ya lo crucé. Simplemente sigan el camino y van a triunfar. Sin embargo, queremos hacerlo diferente. Pero eso es un aspecto importante del alimento. ¿Cómo empieza el libro de Daniel? Alimento. La prueba que es alimento. Y pues va a ser muy duro para nosotros, los que son padres. Llegará un momento, una situación que usted llega a su casa y usted no tenga con qué darle nada a sus papás. O usted no tenga que darle nada a sus hijos y su hijo le diga, tengo hambre. ¿Qué hacemos?
Pero hay una posibilidad, yo le doy tanto, pero usted acepta tal cosa. O yo le doy esto y usted simplemente participa de violentar o pisotear la sangre de Cristo a través de su ley. Pisoteamos la ley de Dios. Esa es una prueba que incluso por más que la estudiemos, es muy compleja. No sé cuántos de acá han pasado por una situación de hambre en su vida, lo que se siente, lo difícil que es. Hoy sería la parte de una preparación importante en cuanto al ayuno. Lo hablamos en cada uno de los estudios. Ya pasamos por una prueba, incluso ya pasamos y por misericordia estamos bien. Por misericordia seguimos acá. Por misericordia aún sigue abundancia. Por misericordia hay ayuda. Yo parto del hecho importante de que este evento que nos haya tocado, hay un mito que dice, según ciertos geólogos, nosotros podemos estar tranquilos porque la energía que estaba comprimida se liberó. Y eso no funciona así. Hay un balance que se tiene que dar entre un rango de intensidad entre 5 y 6 de una cantidad de terremotos para decir la energía se liberó, incluso con un terremoto como el que se dio. O sea, eso no quiere decir que fuimos muy de buenas, ya pasamos la lista, le siguen los otros, no nos va a tocar. En cualquier momento esto se volverá a repetir y nos volverá a tocar. ¿De qué depende? Simplemente de la voluntad de Dios. No vamos a esperar el recorrido por el otro lado como está pasando. En cualquier momento nos va, incluso mañana puede llegar a temblar nuevamente acá, pero quizás las consecuencias van a ser muy diferentes a lo que tenemos, porque es como ese aviso. Hoy todo el mundo sorprendentemente habla de un terremoto mundial, y eso es algo que se viene hablando desde qué, desde mayo. ¿Desde mayo de hace cuánto? Desde mayo de hace 2 años. ¿Cuánto era el tiempo de espera? ¿Cuánto se prepararon los pioneros? 2 años, 6 meses. Hoy lo estudiamos esta mañana, ¿no? Hoy está en boca de todo el mundo un evento mundial. Entonces, un evento mundial, la pregunta sería, ¿qué país va a ayudar a quién? En este caso, por ejemplo, Venezuela, estando cerquita, es un país hermano. Venezuela tendría como ayudarnos a nosotros en este momento. Equipos, médicos, comida. Podrían hacerlo con lo que les pasó. Pero cuando le toque a Venezuela, cuando le toque a Colombia, cuando le toque a Perú, cuando le toque a Ecuador, cuando le toque a Chile, todos al tiempo, ¿quién ayuda a quién? Entonces ahí es donde esas herramientas de abundancia no las vamos a ver. A todo esto nos tiene que llevar a enfatizar un poco lo que es esta situación, lo que es esta tentación, lo que nos cuesta, de saber que está mal, de saber que me va a contaminar, de saber que yo no voy a entender, que quizás esto, porque es que esto tan poquito, esto no me va a hacer daño. Es que yo puedo comer de esto, yo lo puedo manejar. Sí, sé que por pronto esté mal, pero listo, la consecuencia se va acumulando. Es como si te diera una dosis de veneno dependiendo de la cantidad. Sigue siendo veneno, no va a cambiar, ¿no? Pero sí tiene repercusiones incluso en cuanto a lo espiritual. Esa recepción, esa obediencia, estar sujeto, porque es dominar el cuerpo, que es lo que tanto nos cuesta. ¿Para dónde jala el cuerpo? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, miremos que esto de Jesús, lo que es esta tentación, abarca cosas supremamente importantes para el tiempo que estamos viviendo. No sé, comentario, duda, pregunta que quieran hacer. Leemos 2 párrafos más y lo vamos avanzando en el transcurso de la semana. Si Dios quiere, sea el miércoles o sea el viernes, vamos a continuar. Pero pues no sé si alguna pregunta o algún comentario. Ok. Para Cristo, para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Y eso que no tenían tendencia, no tenían necesidad. Y la prueba era fácil, porque usted tener 99 árboles, que usted pueda comer variedades, que usted no puede decir es que yo estoy comiendo lo mismo. Incluso, ¿cómo sería el alimento del maná? Sería muy maluco. Incluso vemos una cita que servía para nutrir incluso la moral. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros de ese maná? Pero ese maná sabemos quién es. Ese maná es Jesús. ¿Cuánto necesitamos de moral para el tiempo actual? Para vencer lo terrenal y pasar a pensar en lo celestial, en lo eterno. Necesitamos más de Cristo, alimentarnos más de Cristo. El que bebe mi cuerpo, mi sangre. Todo lo que conlleva, ¿no? Pero el maná les servía para incluso la herramienta para que pudieran ser más obedientes. Y se cansaron del maná, ¿no? Pedían carne de Egipto, aun cuando eran esclavizados. Hoy en un concepto de lo que leemos como nosotros en el Edén, 99 árboles, tenían variedad, distintos frutos, no había esa necesidad. Y le dijeron, no, este es mío, este es para mí, lo que representa también el sábado. Este es para mí, este es especial. Yo le doy todo esto, pero es en mayoría. Pero qué distinto sería, no, es que de 100 árboles que habían, simplemente me dejaba comer de uno y no podía tocar los 99. Ahí sí usted tendría excusa de decir, no, es que yo me canso siempre de lo mismo, comiendo lo mismo. Eso no fue el caso de Adán y Eva. Y aún en las circunstancias favorables no pasaron. ¿Cuánto nosotros con la tendencia y más de 6.000 años de pecado
que venimos acumulando. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Donde empezó, donde cayó Adán, Cristo triunfó. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Imaginémonos el día de la tentación. ¿Será que es que Adán tenía mucha hambre ese día? ¿Será que es que no tenía nada para comer? Se podía deleitar de todo lo que veía, de todo lo que podía disfrutar. Y simplemente adrede, porque lo hace con la intención. ¿Saben qué es la diferencia entre lo que hizo a Eva y lo que hizo Adán? Adán simplemente quiso participar de la suerte de su esposo, pero él era consciente de lo que estaba haciendo. Lo de Jesús viene de un ayuno de 40 días, de una prueba tremenda. Ahorita vamos a ver si alcanzamos el aspecto de Jesús durante esos 40 días. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, de aquí hay muchas cosas importantes que vamos a comentar, sobre todo de Satanás, y esa referencia al Edén. ¿Será que Satanás, en lo que acabaron de ver, hay algo que podamos hallar una semejanza, una similitud a lo que fue la tentación con Eva, con la que fue con Jesús? ¿La pueden ver? ¿La estrategia será que él la cambió? ¿O sigue siendo la misma o votó diferente porque era Jesús? Satanás la cambió. ¿Qué pueden ver similar a lo que encontramos en el Génesis con lo que le plantea Jesús? ¿Quién recuerda, quién la ve? La similitud pienso que es la entrega del reino, le dice al Señor, si me adorase, pues todo esto será tuyo. A Eva le dijo, comerás, no morirás y serás como Dios. Pero es que a esa partecita no hemos llegado. Todavía no le ha ofrecido los reinos, todavía no le ha ofrecido todo el mundo, allá no hemos llegado. En la primera que se dirige encuentra a Jesús, dice, está en el momento de y lo va a atacar. ¿Cuál sería ese principio, esa similitud? De una estrategia que él vio que le funcionó. Si lo hice con ellos, ¿por qué no va a funcionar con Jesús? ¿Qué sería cuál? No, David, la primera, bueno, fue haber visto solo a Eva. Fue una de las ocasiones que él aprovechó, ¿no? Ujú. Estar Eva sola. Y aprovechó y, bueno, la tentó y cayó Eva. Creo que también pudo haber sido la estrategia de él al ver que Jesús estaba solo en el desierto. Porque, pues, Eva en el momento, pues la Biblia no registra que tuviera hambre, ¿no? Ujú. Entonces, debería haber sido esa la estrategia de él. Ahí va a haber algo importante en cómo formula la pregunta, porque la tentación de Eva empieza formulando una pregunta. Con Jesús formula una pregunta. O sea, es sembrar una duda. Le está dando una afirmación de algo que ya se dijo, de algo que Dios prohíbe, pero entonces yo la formulo, pero siembro una duda. Recordemos que muchos de los discípulos, o incluso los fariseos, los discípulos de Juan, no preguntaban simplemente por saber, por aprender. Era simplemente la estrategia de Satanás. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué realmente preguntas? ¿Porque quieres saber? ¿Porque quieres aclarar muchos aspectos? ¿O simplemente algo que tú no estás de acuerdo y simplemente quieres diseminar? Muchas veces pasa esto, de que Satanás nos influye tanto que terminamos actuando y teniendo el mismo carácter de lo que representa. No sé, Sergio. Muy buenas noches. Yo creo que tú lo acabaste de decir, él sembró fue una duda, Ujú, porque Jesucristo como tal, como ser ya humano, aunque con espiritualidad, él, él era humano y sentía como lo sientes tú, David, como todos los hermanos que están escuchándome. Entonces, yo creo que él sembró esa duda, pero con Jesucristo no pudo porque Jesucristo ya estaba más cimentado con lo que tú dijiste, que él ya tenía, Jesucristo ya estaba en un mundo donde
había más desorden, más caos, entonces era más fuerte Jesucristo. Creo que es la duda que él sembró ahí. No sé si estoy correcta en esa afirmación, tú me dirás. Mira, vamos a mirar el ejemplo. Él empieza, llegándose a él, el tentador dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, ¿acaso Jesús no lo sabía? ¿Qué dice Marcos? ¿Por qué es diferente Marcos a los demás evangelios? ¿Qué pasó justo antes de la tentación? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Hay una afirmación o no hay una afirmación? Jesús lo tenía claro, las palabras del Padre le estaban retumbando, pero llega esta belleza y le dice, si eres hijo de Dios, le siembra una duda. ¿Cómo pasó con Eva? Lo encontramos en Génesis. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto, en pregunta. O sea, Dios lo dice, pero siempre la duda. ¿No te has puesto a pensar el por qué? ¿No has pensado por qué Dios te quiere poner esa prueba? ¿Será que Dios es egoísta? Y le empieza a retumbar, y empieza a cavilar. Vemos la similitud de lo que empieza una tentación con la otra. Una pregunta, sembrando una duda. Si eres el Hijo de Dios, y eso fue parte fundamental, porque para Jesús pudo haber con hambre, con ese desespero, porque pues siendo humano siente el mismo hambre que sentimos nosotros, pero Jesús lo identificó. Si eres el Hijo de Dios, ya tenía la confirmación como tal del Padre, sabía que él era el Hijo de Dios. Lo pondría en duda en ese momento de crisis, era lo que Satanás pretendía hacer. Vamos más adelante, esta partecita es fundamental y con esto quizás terminamos. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Él sentía que el Padre está ahí, de un momento a otro siente que ya no está. Es importante porque cuando vemos la confirmación de Cristo en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es quizá la representación de lo que nos pasa a muchos. Cuando Dios te da una victoria, cuando Dios es sobre una prueba importante que estás, y Dios te da esa victoria, y avanzas y vences esa prueba, eso debería consolidarnos en la fe, pero pasa todo lo contrario. Tenemos una victoria grande y resulta que viene la duda, viene la cavilación, nuestra fe no está aumentada y quizás podemos ver grandes ejemplos que lo vamos a citar más adelante. Elías vence en el Carmelo, 450 sacerdotes de Baal, él solo. Y Dios actúa, Dios vindica al profeta, vindica el nombre de Cristo. Vemos que Elías es el profeta de Dios. ¿Y después qué pasa? Después de esa gran victoria, le entra la duda, le entra el temor y prefiere salir corriendo al desierto. Después vemos que es alimentado por los cuervos, pero después le dice, venga, Elías, ¿usted qué está haciendo acá? Yo a qué lo mandé. Y él llega el momento en cuanto a Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Viene esa confirmación importante de ese acompañamiento, siente que Dios está con él y de un momento a otro siente que la presencia de Dios se va, se aleja y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que la guardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Entonces va a aprovechar de que quizás va a sentir duda, porque sabe que se va a sentir solo, ya tiene el peso como tal de lo que abarca y no es presunción, como a mucha gente quizás le gusta, porque tiene un conocimiento claro en cuanto a la palabra. Yo ya identifico esto, yo estudio mucho profecía, ya la sé la interpretación, entonces puedo pisar este terreno porque es algo vencedor. Esa presunción hace que la gente como tal caiga. La presunción, todo lo que está sujeto de que puedo vencer en mis propias fuerzas, te va a llevar siempre a perder. Y quizás le pasa a mucha gente que sufre esa decepción, de creer que ya superaron muchas cosas del pasado y vuelven y caen y vuelven y caen. Pero es ¿por qué? Porque están sujetos a sus propias fuerzas. Le pasa a gente que quizás pasa por esos periodos de rehabilitación durante años, un centro de estos de clínica y salen y recaen. ¿Cuánto es el peso para esas personas por volverse a levantar? De saber que todo el esfuerzo que se hizo durante años se va al suelo. Pero cuando todo eso descansa en Cristo, que es el que da la victoria,
es totalmente diferente. Pero miremos la situación de lo que pasa a Cristo. Desfigurado, era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo. Si te ve en el suelo, te va a pasar por encima, te va a querer destruir. Es la oportunidad. Aquí estás débil. Vas a sentir que no vas a confiar en Dios, entró la duda. Y ese momento crucial es lo que determina la victoria o la derrota. Como en contestación en las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. ¿Acaso no escuchó a Cristo orar? ¿No escuchaba las oraciones de Cristo? En contestación a las oraciones del Salvador. Vemos lo que esto representa, que muchas veces hay un concepto en la oración que tenemos que tener claro. Hay cosas que no se pueden pedir en voz alta. Porque ¿quién? Tanto los ángeles de Dios la escuchan, pero ¿quién más? Los ángeles caídos. Entonces, si tu tentación es, no sé, algo está pasando, estás luchando internamente, eso es lo que te está pasando. Ellos no pueden leer la mente. Es donde más te ataca, es donde más te prueba, hasta quererte acabar y destruir. Entonces, ¿sabe las oraciones que está haciendo Jesús? Y en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Parecía. ¿Por qué? No solo por aspecto. Nosotros incluso podemos ver cómo es un ángel del cielo. Aquí es donde está la clave. Se pueden disfrazar como ángeles de luz. Usted no y yo no estuvimos en el cielo para ver cómo eran y cómo están ahora. No van a brillar igual porque no están en la presencia del Padre durante 6.000 años, eso es un hecho. Pero que siguen siendo poderosos, que pueden hacer, que pueden engañar, ese efecto sigue pasando, siguen engañando. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Ojo con esto. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. La respuesta a las oraciones, ya no tiene que hacerlo más, llegamos hasta acá. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Imaginémonos la tortura que pudo hacer este pensamiento para Cristo. Había un precedente, sí, pasó con Abraham, y viene a hablar por el Padre, viene a dar un mensaje del Padre. ¿Cuántas iglesias hoy no dicen que viene un mensaje del cielo? Que están predicando porque Cristo les mostró, Cristo les enseñó por qué es lo que tienen que hacer. ¿Y cuán engañados están? Miremos hasta el punto que llega lo sutil de Satanás. Él va a recordar, así con Abraham ya pasó. Cuando iba a matar a Isaac, yo estaba ahí. Mi padre dio la orden de no matarlo. Quizás me quiere salvar a mí. El Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Bueno, ahí como tal lo dejamos. Esto va a ser muy interesante por lo que vamos a ver más adelante. Es importante por lo que estamos viviendo, es importante cómo afrontar esta lucha espiritual. Pero pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de hacer la oración. Excelente, David, la parte que has dicho de la tentación. Pero hay algo que hay un argumento de cuando Eva fue tentada por Satanás, y la pregunta que se le hizo a Eva acerca del árbol que tenían que comer y estas cosas, pero allí, en ese momento, el argumento es que Satanás no sabía cuál era el árbol, y por eso se le hizo la pregunta a Eva para saber cuál era el árbol. Le metió, como quien dice, la engañó, le metió la mentira para sacar la verdad. Entonces, no sé
porque en un momento se ha dado ese argumento. Mi hermana, Entonces no sé qué me tiene. la respuesta es sencilla. Jesús solo permitió que Satanás tentara a Adán y Eva en el árbol del bien y del mal. Solo en esa ocasión, solo en esa parte, solo en ese árbol. Eso solo iba a pasar solo ahí. Por lo tanto, él utiliza ese mecanismo con que Dios ha dicho, que pone en duda la autoridad de Dios, con que Dios ha dicho, entonces siémbrala, porque Dios me prohibiría esto, porque Dios no quisiera que yo hiciera, comiera de esto. ¿Qué pasaría? Eso nunca se lo hubiera replanteado. Y la parte fundamental era que tenía que estar al lado de Adán. Ya simplemente se soltó. Y Adán también, ¿dónde estará esta mujer que no está al lado mío? Después de la advertencia que le hicieron. Pero ellos solo fueron tentados, la oportunidad para ser tentados simplemente era sobre el árbol del bien y del mal. No era que los pudieras echar, no era que estaba ahí encima mirando, no. Por eso es que era muy distinto a lo que le tocó a Jesús. Porque miremos, Satanás en toda la vida de Jesús, desde que nació, no mandó a matar a todos los niños. Llegó, tembló, ya llegó, voy a borrarlo. No le dio respiro durante 33 años y medio. Adán y Eva no tuvieron eso. Le dejaron preparar 30 años, en los cuales Satanás no se pudo acercar a ellos. A los 30 años ya tenían una madurez, y ahí sí se les permitió la prueba. Pero solo eran tentados en el árbol del bien y del mal. Sergio. David, ¿me escucha? Sí, mi hermano, adelante. Yo solo quiero aportar esto. Satanás sabe nuestras debilidades, sabe en qué estamos fallando constantemente. Él nos conoce bien, pero Jesucristo me conoce más y nos conoce más a todos. Sabemos las personas que somos y lo que estamos buscando, que es la salvación. Últimamente lo que veo yo es que la humanidad no le interesa ni que le hablen de Jesús. Usted habla con alguna persona acerca de Jesús y ya lo está haciendo un rechazo inmediatamente porque el Satanás está tan metido en la humanidad en el sentido de cambiar la mentalidad, que ya usted hablar de Jesucristo es como si los estuviera insultando, o como si se sintieran más, o no me hables, no me digas de eso, que no quiero saber nada de la religión ni nada. Entonces yo creo que es ahí donde uno tiene que estar más fuerte y saber que pronto llegará Jesucristo y terminará con este martirio de este mundo, en el sentido en lo que se nos sentimos nosotros, las personas que verdaderamente amamos a Dios y que Jesús es nuestro Salvador y que tenemos fe en Él, que a pesar de los ataques de Satanás constantemente, ya sea en lo familiar, en lo económico, como Él se atreva a atacar a todas las personas que creemos en Él y que estamos fuertes y que cada día uno le debe pedir a ese Jesucristo que le dé esa fuerza para seguir esos embates del inicuo, del mal, que está en todas partes y que atacamos a aquellas personas que creemos en la venida de Jesucristo. Entonces, mi opinión es esa, es que estar más fuertes en Jesús y que pronto acabará esta horrible noche en la que vivimos en este mundo últimamente. Muchísimas gracias por escuchar. Amén, hermano. Muchas gracias por su opinión. Miremos el tema de la estructura de este capítulo, que es fundamental, porque miremos que por dónde empezamos. Satanás estudia la profecía, todo lo que tenga que ver en referencia a profecía lo va a buscar cegar, lo va a quizás tapar. Entonces viene un anuncio, viene una luz, viene algo importante y después llega como tal la prueba. Entonces esa preparación va a ser fundamental. Y prueba en situaciones como las que estamos hablando, porque solo estamos en una. Y creo que para el próximo estudio nos quedaremos en lo que tiene que ver con alimento y después vamos a mirar el orden del por qué se da así. Pero sobre todo la estructura de lo que es la tentación de Jesús, hay mucho más tela para cortar, hay mucho por analizar, porque no está así al azar, está así por una razón. Y eso es lo que, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a identificar en muchos de estos estudios. No sé quién más, alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de la oración. Yo siempre he preguntado por qué la respuesta de Jesús fue así, ¿no? Como él le respondió a Satanás.
porque él fácilmente también le podía haber dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, pero no voy a demostrarle a usted que soy el Hijo de Dios. O bueno, los dos extremos son ni el quedarse creyendo lo contrario, que no era hijo de Dios, ni el ser, ni el querer afirmarle que sí era el Hijo de Dios. O sea, Satanás también se queda con la duda, ¿no? Porque él no sabe si sí era o no era en ese instante. Entonces, sí sería bonito de pronto en otro estudio profundizar más sobre la respuesta de Jesús a Satanás, porque él no se lo afirmó tampoco que sí lo era, pero tampoco le dijo que no lo era. Entonces, es una respuesta como a profundizar más en ella. Bueno, eso lo estaremos viendo en el próximo estudio, pero quizás es algo importante como parte de enseñanza para nosotros, porque imaginémonos que Dios utiliza personas hoy, y pues sí, usted tiene una misión especial, pero todo el tiempo viven alardeando de qué es. Fue algo importante de lo que siempre vi en Víctor San Vicente al inicio de su ministerio, independiente que habíamos como tal nosotros identificado el papel que tenía que desempeñar, pero hubiera sido muy distinto si desde el inicio es que yo soy Elías, yo vengo del cielo, Dios me mandó a esto, seguramente usted y yo no hubiéramos estado ahí. Dios marca eso una pauta porque más de lo que él vivió es también una experiencia para nosotros. ¿Qué implica como él entrar en el partícipe en cuanto a responderle a Satanás? El por qué lo hace. ¿A qué terreno Satanás lo está invitando? ¿Necesita demostrar que es el Hijo de Dios simplemente porque lo declare? ¿O ya no habían pruebas suficientes? Satanás ya tenía identificado desde que Cristo nació quién era Jesús. Pasó con Moisés, cuando quiso barrerlo también. La misión que iba a hacer Moisés, todas las pruebas que tuvo Moisés. Cuando fue y reaccionó siendo preparado para ser soldado, manejar un imperio, y no pudo controlar porque era un guerrero y fue y mató como tal a esta persona. No, usted no está listo para esto, usted tiene que desaprender, camine me lo llevo para que cuide ovejas durante 40 años, porque usted tiene que tener un espíritu manso para lo que viene. Entonces son las maneras en que Dios de cierta manera representa lo que nosotros tenemos que hacer, porque hoy hay personas muy dadas a esto, y yo soy el ungido, y yo soy el elegido, y yo soy esto, y yo soy lo otro. Sí, Jesús no lo dijo, pero no lo demostró, de muchas maneras lo hizo. Entonces, siempre va muy en, los frutos los conoceréis, por un escrito está, pero sobre esto hay más punto como tal que hablar, pero si Dios quiere, lo estaremos tocando en los próximos estudios de esto. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Pregunta? Ujú. De humildad, no de presunción. Ujú. Bueno, entonces vamos a orar y finalizamos, y si Dios quiere, pues los esperamos en los próximos estudios de esto, porque seguramente vamos a aprender mucho. Muchas gracias por la asistencia, por las opiniones, las preguntas. Eso es lo que hace que los estudios sean mucho más vistosos, mucho más entendibles, porque cada uno puede ver un aspecto diferente. Sé que en este momento tanto cualquier opinión es válido porque estamos en el papel de un crecimiento entre todos. Entonces, muchas gracias, Dios me los bendiga y vamos a orar. Vamos a pedirle a la hermana, hermano Daniel, ¿nos puede ayudar con la oración para finalizar, por favor? Bueno, hermano, vamos a darle gracias a Dios entonces por el estudio y por este día maravilloso que pasó y ya por el nuevo inicio de semana y que si es la voluntad de Dios, pues poder estar en el transcurso de esta semana en conexión para seguir aprendiendo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros entendimiento para enseñar y para aprender, Señor. Te damos gracias porque ha pasado un día más en la cual pudimos aprender mucho más de ti, Señor. Encomendamos esta semana que ya se le da inicio, encomendamos todas nuestras obras, nuestras labores y que nunca estemos lejos de ti mentalmente, que siempre podamos ir pensando en la vida eterna y en lo que nos espera. Ayúdanos, Señor, para eh, seguir adelante, para soportar las pruebas, porque son muchas las que nos esperan. Lo sabemos a la luz de tu palabra. Encomendamos
a cada uno de los hermanos que se conectaron y los que no se pudieron conectar, los dejamos bajo tu bendición. Cúbrenos con tu manto precioso y danos la bendición tuya, Señor, que proviene de parte de tu Hijo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.